Una nueva alumna llegó a nuestra clase. Mientras todos nos matábamos con exámenes, ella tocaba la guitarra en la plaza, con pendientes largos y falda corta. Mi amigo de toda la vida, Alejandro Silva, quedó fascinado por su libertad. Empezó a fumar, a saltarse clases con ella. Sus notas se hundieron. Los dos estábamos destinados a la UAM y a la UCM. Como su amiga de la infancia, junto a su madre, intenté hacerlo entrar en razón. No arruines tu futuro por una chica. Al oírlo, cortó todo contacto con ella. Al final, entramos juntos en la universidad que soñábamos. Con los años, con carreras hechas, empezamos a salir. Y terminamos casándonos. El día de mi boda, Vanessa Luna se quitó la vida. No pudo pagar sus deudas. Alejandro no dijo nada. Aguantó toda la ceremonia en silencio. Pero esa misma noche me llevó de vuelta a nuestro instituto. Y me empujó desde la azotea. Si tú no me hubieras detenido, yo la habría salvado. Ella no habría acabado así. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en aquella tarde. Vanessa le había pedido que se saltara la Olimpiada de Química por ir a un concierto con ella. En mi vida pasada, le pedí que se quedara, y él me hizo caso. Esta vez, Alejandro la tomó de la mano y se fue sin mirar atrás. Era una tarde asfixiante de junio, en pleno último curso. El instituto entero estaba en silencio. Solo se oía el roce de los bolígrafos sobre el papel. Todos preparábamos la EBAU. El aire pesaba con una ansiedad terca, agotada. Me quedé mirando las fórmulas químicas frente a mí. Los dedos se me entumecían. No era por la dificultad del examen. Era por esa sensación de caída que aún tenía grabada en los huesos. Había renacido la misma noche de mi boda con Alejandro. Los fuegos artificiales aún no se habían apagado del todo cuando él me empujó desde la azotea del instituto, con sus propias manos. El viento me golpeó la cara mientras caía. Y oí su voz, fría, cada palabra como un cuchillo. Si tú no me hubieras detenido, habría estado junto a Vanessa. Ella nunca habría llegado tan lejos. Nunca se habría quitado la vida. Lucía Sotomayor, tú arruinaste mi vida, y también la suya. Sonó el timbre y mi mente volvió al presente. Se oyó el ruido de los exámenes al entregarse. Los de delante y detrás recogían sus cosas, quejándose de lo difícil que había estado. Alguien se giró y me dijo, en broma: «Lucía, seguro que vuelves a ser la primera, ¿no?» «Claro, cuando ha fallado la mejor de la clase. Y encima, tú y Alejandro sois la pareja perfecta. Él, el genio de ciencias. Tú, la mejor en letras». Sonreí sin decir nada. Bajé la mirada y guardé el bolígrafo en el estuche. Sin girarme hacia Alejandro como esperaban. Sin decir, como antes, que él era mejor que yo. Todos nos envidiaban. Éramos amigos desde niños. Del uniforme del colegio a un futuro de carreras brillantes. Decían que éramos la pareja perfecta, pero nadie sabía que ese cariño llevaba años muriéndose, poco a poco. De pequeños, Alejandro era quien más cerca estaba de mí. En el barrio, todos sabían que el chico de los Silva siempre andaba detrás de la niña de los Sotomayor. En primaria, me esperaba cada día a la salida. En secundaria, me defendía de los chicos pesados. En bachillerato, se quedaba conmigo hasta el final de cada tarde de estudio. Todos decían que éramos inseparables. Él, el mejor en ciencias. Yo, la mejor en letras. Los profesores decían que llegaríamos lejos. Nuestras madres ya nos imaginaban casados. Entonces, Alejandro solo tenía ojos para mí. Me traía el desayuno caliente. Me explicaba los ejercicios más difíciles con paciencia. Cuando lloraba por un mal examen, me decía: «Tranquila, aquí estoy. Siempre voy a estar contigo». Pero llegó Vanessa Luna, la alumna nueva. Como una ráfaga de aire que sacudió un corazón que llevaba 10 años tranquilo. Era distinta a todos nosotros, que seguíamos las normas al pie de la letra. Mientras los demás estudiaban, ella llevaba falda corta, pendientes largos, fumaba tabaco de liar en la plaza y tocaba la guitarra. Vivía el presente, sin pensar en notas ni en el futuro. La primera vez que Alejandro la vio, algo cambió en su cara. Una mirada que nunca le había visto, entre el deseo y la inquietud.
A partir de ahí, empezó a dudar. Por un lado, tenía un futuro estable, escrito desde hacía años, un futuro que yo misma había ayudado a construir. Por otro, tenía la libertad salvaje y nueva que Vanessa le ofrecía. Lucía. Vanessa me ha pedido que me salte la Olimpiada y vaya con ella a un concierto. ¿Qué opinas? Su voz me sacó de golpe de mis pensamientos. Entraba una brisa por la ventana, moviendo los papeles del examen. Frente a mí, seguía el mismo Alejandro de 17 años, de rasgos marcados y aire juvenil. Me miró y repitió la misma pregunta que ya conocía. Lo observé con calma. Sabía exactamente qué esperaba de mí. Quería ir. Pero, como siempre, esperaba que fuera yo quien lo detuviera. En mi vida pasada, lo detuve. Y terminé llena de resentimiento, muerta al caer desde un edificio. Esta vez no voy a interponerme. Levanté los ojos con calma. Sin súplicas, sin objeciones, sin rastro de la angustia de antes. Si quieres ir, ve. Alejandro se quedó paralizado. La sorpresa era evidente en su cara. Seguramente, nunca pensó que lo dejaría marchar. Desde niño, sin importar cuánto se rebelara, siempre fui yo quien lo sostenía, quien lo cuidaba de todo. Tras unos segundos de silencio, una sonrisa relajada y rebelde apareció en sus labios. Fue como si le hubieran quitado unas cadenas de encima. Se levantó sin dudar y caminó hacia la puerta trasera del aula. Vanessa lo esperaba en el pasillo, junto a la ventana, con su falda corta y sus pendientes. Sonrió al verlo salir y le tomó la mano. Aparté la mirada, con el pecho lleno de sentimientos cruzados. Amargura, alivio, cicatrices de un amor pasado. Pero, sobre todo, la paz de haber soltado del todo. Que tengas toda la libertad que quieres. Desde ahora, tu vida ya no tiene nada que ver conmigo. Alejandro, detente ahí mismo. No habían llegado lejos cuando el tutor apareció corriendo por el pasillo. Al ver a Alejandro y a Vanessa alejarse, se puso pálido y lo agarró del brazo. Sabes que hoy es la Olimpiada de Química, ¿verdad? Es de nivel autonómico. Ganarla te suma puntos para la EBAU. Si te vas ahora, todo tu esfuerzo habrá sido inútil. Alejandro se detuvo, giró la cabeza con fastidio, pero no soltó la mano del tutor. El tutor respiró hondo, me miró al salir del aula del examen. Lucía, sois amigos desde pequeños. Intenta hacerlo entrar en razón. El pasillo se quedó en silencio. Los estudiantes que pasaban aminoraban el paso, mirándonos de reojo. Todos daban por hecho, desde hacía años, que solo yo podía detener a Alejandro. Solo yo. Miré a Alejandro a unos pasos de mí. Él también me miraba, con una mezcla de sospecha oculta y una esperanza que quizá ni él mismo reconocía. Era un chico distinto al que acababa de irse sin mirar atrás. Esperaba que hablara, que lo detuviera, como siempre. Abrí la boca, pero antes de decir nada, Alejandro sonrió. Con una certeza extraña, como si ya supiera lo que iba a decir. Lucía. Dijo mi nombre completo. Su voz no era alta, pero se oyó clara en todo el pasillo. No hace falta que digas nada. Sé lo que vas a decir, pero esta vez no voy a escucharte. Hizo una pausa, con una expresión de lucha interior. No todo tiene que hacerse a tu manera. Y sin volver a mirarme, tomó la mano de Vanessa y se fue. Me quedé viendo cómo desaparecían por las escaleras. Los murmullos a mi alrededor sonaban lejanos, como tras un cristal. El corazón me latía con fuerza. No era porque se hubiera ido. No era la vergüenza frente a la clase. Era por lo que había dicho. Esta vez no voy a escucharte. Apreté el estuche con fuerza. Y un pensamiento absurdo empezó a formarse en mi mente. Alejandro también había renacido. El destino había dado su primer giro. Fue la misma tarde, en la misma aula sofocante. Él giró la cabeza, con los ojos llenos de duda y algo de esperanza que no podía ocultar. Lucía, Vanessa me ha pedido que me salte la Olimpiada para ir a un concierto. ¿Qué opinas? En mi vida pasada era demasiado joven, demasiado obsesionada con nuestro futuro perfecto. Fruncí el ceño
y traté de convencerlo. No vayas. La competición te suma puntos. La EBAU es muy importante. No puedes arriesgarte. Se quedó en silencio un largo rato. No era que no me quisiera, ni que solo buscara rebelarse. Estaba dividido entre dos caminos, y mi insistencia fue lo que terminó por frenarlo. Al final, me hizo caso. Renunció al concierto. Se quedó a estudiar. Cortó todo contacto con Vanessa, a quien apenas conocía. Se centró en los estudios, avanzó a mi lado, entró en la universidad, se graduó y luego llegó el matrimonio. Todos pensaban que era el final perfecto. Solo Alejandro lo recordó para siempre, y lo resintió para siempre. No dijo nada, pero le dolió por dentro. En la monotonía de su vida diaria, no podía dejar de pensar en aquel concierto al que nunca fue. De noche, soñaba con Vanessa tocando la guitarra en la plaza. Soñaba con ella sonriendo, diciendo, «Yo te haría libre». Soñaba con la juventud que dejó escapar. Al despertar y verme dormida a su lado, solo sentía vacío y aburrimiento. Sentía que el matrimonio era una jaula. Sentía que yo era una cadena. Empezó a preguntarse, cada vez más, ¿y si hubiera ido a ese concierto? ¿Y si se hubiera quedado con Vanessa? Habría sido su vida más libre, más intensa. Olvidó que nadie lo obligó entonces. Él eligió. Renunció al concierto, a Vanessa, y eligió el camino seguro. Me eligió a mí. Pero la gente no quiere culparse a sí misma. Duele demasiado. Es más fácil culpar a otros. Así que empezó a resentirme. Me culpó por haberlo detenido, por ser demasiado prudente, por atarlo al camino correcto, por no dejarlo vivir nunca. Me culpó de todo lo aburrido, lo gris, lo tedioso de nuestro matrimonio. Culpó su estancamiento profesional a una deuda que, según él, yo le debía. Después, se enteró de que Vanessa había dejado los estudios, había caído en deudas con usureros y, sin salida, se había quitado la vida. Esa espina, clavada durante años, le atravesó el corazón por completo. Empezó a pasar noches enteras mirando viejas fotos de Vanessa. Como bajo un hechizo, creía que podría haberla salvado. Creía que, si no me hubiera escuchado, habría podido encauzarla, que ella no habría caído tan bajo, que no habría muerto. Nunca se preguntó si, aunque hubiera ido a ese concierto, se habría quedado siempre a su lado, si de verdad tenía el poder de cambiar su vida, o si solo habría sido otro problema para alguien más. No se lo preguntó, solo pensaba, arruinaste mi redención. Fui yo quien lo detuvo. Fui yo quien arruinó su vida, y la de Vanessa. La odió con toda su alma, y creía tener razón, como si desde el principio él solo hubiera sido una víctima manipulada. Recogí mis papeles y entré sola al examen. Me concentré por completo. Escribí con calma, recordando cada fórmula que me sabía de memoria. Cuando salieron los resultados, gané puntos extra por la Olimpiada. Eso me dio aún más seguridad de cara a la EBAU. Al caer la tarde, sonó mi teléfono sin aviso. Era doña Carmen. En cuanto contesté, sentí su enfado, mezclado con ansiedad y un aire de superioridad. «Lucía, ¿se puede saber qué le pasa a Alejandro hoy? Se ha ido de clase con esa chica. Ha venido el tutor a hablar conmigo. ¿Por qué no lo detuviste? Os conocéis desde niños. A ti te hace más caso que a nadie. Estás dejando que arruine su futuro y no haces nada». En mi vida pasada, habría entrado en pánico, me habría culpado, habría corrido a buscarlo, a suplicarle que entrara en razón. Antes, me preocupaba más por él que por mí misma. Le organizaba las citas, le recordaba los plazos, me aseguraba de que llegara a todos los exámenes, me quedaba despierta ayudándolo a repasar, aguantaba los reproches de su madre, cuidaba cada detalle, como si su vida fuera mi responsabilidad, su futuro, mi objetivo, y cada error suyo, mi fracaso, mirando atrás, no era asunto mío. ¿Por qué tendría yo que hacerme cargo de alguien que ni siquiera cuida de su propio futuro? Pero ahora, al oír esas palabras, solo siento cansancio y hasta cierta gracia. Hablé con voz tranquila y firme. «Doña Carmen,
Yo solo soy su amiga de la infancia. No soy su madre. No tengo obligación de gestionar su vida, ni de sacarlo de sus problemas para siempre. Hubo un silencio al otro lado, seguido de una respiración pesada. No dije nada más. Colgué. En cuanto la pantalla se apagó, el lazo que me había atado durante años se rompió del todo. Toda la ternura, la indulgencia, el cariño del pasado quedaron sin efecto. Desde ahora, viviría solo para mí. Al día siguiente de la competición, el sol brillaba con fuerza. Después de comer, salí de clase con mis libros, camino a la biblioteca a hacer ejercicios. La brisa de junio movía las hojas de los árboles de la plaza, dejando sombras en el suelo. Todos volvían corriendo a clase, con esa mezcla de cansancio y tensión típica del último curso. Solo un rincón parecía fuera de lugar. Alejandro pasaba en patinete, con una mano en el bolsillo, la chaqueta del instituto al hombro, con aire despreocupado y desafiante. Vanessa iba del brazo, la cabeza en su hombro, riendo, con los pendientes brillando al sol. Los dos reían, ajenos a todo lo demás, libres, felices, en un mundo completamente distinto al ambiente asfixiante del resto de la clase. Al verme, Alejandro se detuvo. Caminó hacia mí con gesto frío, como marcando una distancia clara. Me miró fijamente, con la terquedad propia de un adolescente. Lucía, te lo advierto, no intentes controlarme, ni sermonearme, ni limitarme más. Ya te has metido bastante en mi vida. A partir de ahora, mis asuntos no tienen nada que ver contigo. Al mirar su cara joven y obstinada, sentí una punzada de melancolía. Antes no me hablaba así. Cuando estaba en primero, tuve fiebre y falté a clase. Él pasó todo el día inquieto. En cuanto salió, vino a traerme medicinas, torpe pero decidido, y me preparó sopa. En una carrera de 800 metros, me caí. Sin decir nada, corrió, me levantó, me llevó en brazos con más angustia que yo misma. Entonces, la ternura era real, el cariño era real. La forma en que me miraba también lo era. Pero la gente cambia. Los corazones se enfrían y las obsesiones se retuercen. Contuve el torbellino de emociones y respondí, con voz impasible, una sola palabra decisiva. Vale, sin discusiones, sin súplicas, sin explicaciones. Alejandro se quedó sin palabras. Estaba listo para discutir, para defenderse, incluso para mi indignación, pero mi silencio lo dejó descolocado. Un destello de pánico cruzó sus ojos, enseguida oculto por la terquedad. Vanessa, a su lado, se rió bajito y me habló con desdén. Es agotador enterrarse siempre en los libros. La juventud está para vivirla a tu manera. Encerrarte en normas toda la vida. ¡Qué aburrido! Oye, hermana, ¿te apuntas esta noche a tomar algo con nosotros? Antes de que terminara de hablar, una voz serena se puso a mi lado. Era Mateo Belmonte. El día anterior, a la salida del examen, nos habíamos sentado juntos. Me llamó para decirme que había otra forma de resolver el último problema. Comparamos respuestas en el pasillo. Coincidíamos en casi todo. Y decidimos ir juntos a la biblioteca. No éramos íntimos, pero nos llevábamos bien. Mateo se paró frente a mí, con voz tranquila pero firme. No te corresponde a ti juzgar las decisiones de los demás. Ocúpate de lo tuyo. El ambiente se congeló. Alejandro clavó la mirada en Mateo, con el ceño fruncido, buscando en su rostro algo que no lograba recordar. No quise perder tiempo viéndolo dudar. Tiré un poco de la manga de Mateo. Vámonos a la biblioteca. Mateo asintió y caminó a mi lado, con naturalidad. Pasamos junto a ellos sin decir nada más. Detrás, Alejandro se quedó quieto, mirando cómo nos alejábamos juntos. Sentí el pecho apretado, con una mezcla de rabia, incomodidad y algo de resentimiento. Fue la primera vez que él entendió de verdad. No era que se hubiera liberado de mi control. Era que yo había decidido soltarlo. Desde aquel concierto, Alejandro se soltó del todo. Saltarse clase se volvió lo normal. Casi nunca aparecía en las tardes de estudio ni en el recreo. La azotea del edificio se convirtió en su rincón. Fumar.
tocar la guitarra, hablar, perder el tiempo, mientras los demás corríamos contra el reloj. Muchos de los alumnos más jóvenes los envidiaban. Los veían como una pareja libre, sin preocupaciones. Solo nosotros, sus compañeros, sabíamos que estaba destrozando su futuro, pero a Alejandro no le importaba lo más mínimo. Tenía una confianza natural desde pequeño. Nunca había necesitado esforzarse para ser el primero. Años de éxito lo convencieron de que era mejor que nadie. En el fondo, aún guardaba una esperanza. Es solo un descanso. Si me pongo las pilas un mes antes del examen, aún puedo entrar en una buena universidad. A veces pensaba en su vida pasada. Entonces había sido obediente, discreto, estudioso, siguiendo el camino de siempre. Había entrado en la universidad, construido una carrera, tenido una vida tranquila, pero había vivido toda su vida de forma rígida y aburrida. Esta vez quería vivir, aunque fuera una vez, una juventud libre. Estaba convencido de que, al final, todo se arreglaría, que tendría fama, éxito, y también la libertad que le faltó antes. Incluso sentía orgullo. Pensaba que podría tenerlo todo. Cuando llegaron los resultados del primer examen simulacro, su puesto cayó del top 10 a alrededor del 120. En cuanto se entregaron las notas, toda la clase se alborotó. Sonó el timbre y se plantó junto a mi mesa, agitando el papel con las notas. El pasillo entero miraba de reojo. Se apoyó en la pared, moviendo el examen con aire de fanfarronería y algo de orgullo infantil. Lucía, ¿lo has visto? Ni siquiera he estudiado en serio, y mira el resultado. No creas que ya has ganado. En mi vida pasada, esto me habría preocupado de verdad. Me habría sentado con él a repasar cada error. Le habría insistido en lo importante que es este año. Habría trasnochado ayudándolo a repasar, empujándolo con paciencia. Antes, valoraba su futuro más que el mío propio. Me dolía más cuando él fallaba que cuando fallaba yo. Me ponía más nerviosa por sus errores que por los míos. Era como un remero incansable, empujándolo hacia la otra orilla, con miedo a que se ahogara en el camino. Pero ahora, solo siento cansancio. Lo miré con calma, casi de pasada. Sí, seguro que eres mejor que yo. Suerte. Mi voz sonó tan plana como un vaso de agua, sin preocupación, sin frustración, ni siquiera decepción. Al menos decepcionarme habría significado que aún me importava. Ya no me importa nada. Apartei a vista, cerré mi cuaderno, me levanté y passé junto a él. Al cruzarnos, percibí el olor a tabaco en su ropa. Extraño, distante. Aquel chico que antes olía solo a jabón y que me hacía sonrojar cuando se acercaba a explicarme algo, ya no existía. No miré atrás. El examen que Alejandro sostenía en la mano se detuvo en el aire. Su sonrisa se congeló. Toda su fanfarronería desapareció de golpe. Se quedó paralizado, viéndome alejarme sin girarme ni una vez. Y por primera vez sintió un pánico intenso. Antes, cuando daba un paso atrás, yo me angustiaba, me preocupaba, lo regañaba con cariño. Aunque actuara con rencor, yo siempre lo consolaba. Nunca lo habría ignorado así, con tanta frialdad. Esa indiferencia total le dolió más que cualquier reproche. Apretó el papel hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Por primera vez sintió un vacío que lo asustó. Se aferró a su terquedad, pero por dentro empezaba a desmoronarse. Aunque seguía saltándose clases y saliendo con Vanessa, no podía evitar mirar hacia mí de reojo. Me veía estudiar en silencio, memorizar, avanzar paso a paso. Comparado con él, mi constancia empezaba a pesarle. Empezó a sentirse perdido. Al principio no estaba seguro de si valía la pena esta apuesta, pero los recuerdos de su éxito pasado sostenían su orgullo. Se decía a sí mismo: al final voy a ganar de todas formas. El tiempo pasó rápido y llegó el primer examen simulacro serio. Ese examen determinaría en gran parte el resultado de la EBAU. En la sala, todos escribían sin parar, cabeza abajo, bolígrafo sin descanso. Solo Alejandro, con el bolígrafo en la mano, no lograba concentrarse. El examen frente a él
Estaba lleno de preguntas que ya no reconocía. No lograba recordar fórmulas que antes sabía de memoria. Le costaba incluso entender enunciados que antes resolvía de un vistazo. Y en el examen de ciencias dejó secciones enteras en blanco, sin saber por dónde empezar. Todo ese tiempo perdido, saltándose clases, entregándose al presente, había vaciado por completo lo que había acumulado en años. Mordía el bolígrafo, con sudor frío en la frente, mientras esa pequeña esperanza se desmoronaba poco a poco. Cada vez más preguntas sin responder, cada vez más pánico. Apenas aguantó hasta el final del examen. El día de los resultados, la lista se publicó en el vestíbulo del edificio. Yo me mantuve en el top 3, sin fallos. Alejandro cayó a más allá del puesto 300. Apenas llegaba para entrar en una buena universidad. Fue el peor, el más humillante examen de toda su vida. Los rumores corrían por los pasillos. Todos veían cómo el antiguo genio se había derrumbado. Agarró el papel con los dedos temblando, pálido. Todo su orgullo se hizo pedazos en un instante. Con los ojos llenos de lágrimas, me bloqueó el paso en una esquina del pasillo. En su mirada había pánico, confusión y un rencor que ni él mismo entendía. Me miró fijamente, con la voz temblando. Lucía, ¿tú sabes algo? No me lo preguntaba a mí, se lo preguntaba a sí mismo. Desde esa tarde, todo se volvió extraño. No intenté detenerlo, ni convencerlo, ni tirar de su manga como antes. Lo dejé saltarse clases, ir a conciertos, vivir esos días. Pero luego entendió que lo que creía cadenas era en realidad la cuerda que lo sostenía, y que yo fui quien soltó primero. Lo que más lo desconcertaba era que yo no parecía sorprendida. Cada vez que fallaba, cada vez que se hundía un poco más, yo seguía igual, sin angustia, sin ansiedad, sin un solo te lo dije. Esa calma no era la de una amiga decepcionada, parecía la de alguien que ya conocía el final, como si yo hubiera sabido desde siempre cómo iba a acabar todo esto. Por eso me alejé antes, dejé de insistir antes, corté por lo sano antes. Al fin lo entendió, y entró en pánico. Levanté la vista hacia sus ojos enrojecidos, con expresión tranquila. ¿Qué sabes tú? Abrió la boca. La garganta se le tensó, pero no logró decir nada. No podía decir. Recuerdo haber sido el mejor de mi promoción en mi vida pasada, o que tenía un futuro brillante. Hablar de reencarnación solo haría que pensaran que estaba loco. Todas sus dudas, miedos y rencores se quedaron atrapados dentro, sin nadie a quien contárselos. Buscó en mis ojos algún rastro de cariño antiguo, de duda, de arrepentimiento, pero solo había indiferencia y una calma total. No me detuve. Lo esquivé y seguí caminando. Alejandro se quedó inmóvil, con el viento moviéndole la ropa. Sintió, por primera vez, un asomo de arrepentimiento. Parece que me equivoqué. El error fue ser arrogante. El error fue ser codicioso. El error fue no confiar en la estabilidad y apostar por una libertad ilusoria. Pero ese arrepentimiento no bastó para hacerlo cambiar. Aún tenía esperanza. Todavía quedaba tiempo. Aún había un segundo y un tercer simulacro. Todavía podía darle la vuelta a todo. La decepción del primer simulacro solo lo mantuvo a raya unos días. Antes del segundo, estudió un par de noches, y gracias a lo que le quedaba de talento, subió unos puestos, hasta la mitad de la clase. Ese pequeño avance bastó para que se sintiera de nuevo invencible. Todo el arrepentimiento se esfumó, y la esperanza volvió. Se convenció de que solo había estado desentrenado, y que con un poco de esfuerzo lo recuperaría todo. No hay prisa. Aún hay tiempo para el tercer simulacro. Yo, en cambio, seguía igual que siempre. Los libros seguían nuevos. Los cuadernos, en blanco. Había desperdiciado el tiempo más valioso de su último curso. En cuanto a mí, me instalé en la calma de mi último año. Ya no dejaba que nadie me distrajera, ni me preocupaba por nadie más. Día tras día, hacía ejercicios, repasaba, construía mis conocimientos, avanzando paso a paso hacia mi objetivo.
Mateo siempre aparecía justo cuando lo necesitaba. Callado, atento, discreto. Me traía agua cuando me cansaba de estudiar, me acompañaba a la cafetería, caminaba conmigo de vuelta, después de la biblioteca. Nunca se pasaba de la raya. Solo estaba ahí, en silencio. Muchas veces, Alejandro nos vio pasar juntos desde lejos. Cada vez, su cara se oscurecía, con una mezcla de amargura, rabia y celos. Veía a la chica que antes giraba en torno a él y descubría que ya no ocupaba ningún lugar en mi corazón y que otro caminaba a mi lado. Empezó a sentirse confundido, arrepentido, indeciso, cada vez con más frecuencia. A veces, de noche, no podía evitar pensar en el pasado, en las noches que pasé a su lado, ayudándolo con ejercicios, en los cuadernos que le organicé, en cómo antes él era el centro de mi mundo. Es agradable, estable, tener siempre a alguien que te sostiene si caes, alguien que siempre te apoya. Pero cuando pensaba en su vida pasada, monótona, y en el final trágico de Vanessa, se obligaba a reprimir el arrepentimiento. Se decía, terco, no me equivoco, estoy compensando lo que me faltó en mi otra vida. Entre esa lucha interior constante y ese autoengaño, llegó el tercer simulacro. Esta vez, el destino no le dio ninguna tregua. El resultado, para el que llegó totalmente sin preparación, fue aún peor que el primero. Su puesto volvió a caer, hasta el fondo. En ese momento, Alejandro perdió por completo la compostura. El miedo lo recorrió entero, rompiendo todas sus ilusiones. Por fin, entendió que se había quedado muy atrás. Desde ese día, empezó a trasnochar como un loco, resolviendo ejercicios. La lámpara de su escritorio se quedaba encendida toda la noche, con exámenes apilados. Se esforzaba al máximo por recuperar el tiempo. Pero lo que había perdido ya era un obstáculo insalvable. Las fórmulas de matemáticas le eran totalmente ajenas. Memorizaba vocabulario de inglés solo para olvidarlo enseguida. Y en ciencias, ni siquiera lograba entender el enfoque básico de los problemas complejos. Cuanto más estudiaba, más ansioso se ponía. Cuanto más practicaba, más agobiado se sentía. Noche tras noche, la ansiedad casi no lo dejaba respirar. Sin poder evitarlo, pensaba constantemente en su vida pasada. En esa vida, nunca había tenido que esforzarse tanto. Fui yo quien le organizó los apuntes, poco a poco, quien se quedó despierta preparándole material de estudio personalizado, subrayando lo importante, repasando sus errores, acompañándolo paso a paso durante todo el último curso. Fui yo quien lo protegió de cada desvío, quien gestionó cada riesgo por él, quien fue su red de seguridad durante toda su vida. Entonces, él daba por hecho mi esfuerzo, sin agradecerlo nunca. Esta vez me alejo del todo, y no vuelvo a intervenir. Por fin comprobó, en carne propia, que sin mi apoyo su supuesto talento no valía nada. La cuenta atrás para la EBAU, pintada en la fachada del instituto, bajaba día a día. Los números rojos eran fríos, un recordatorio constante de que el examen se acercaba. Todos los demás avanzaban, cerraban huecos. Solo Alejandro seguía atrapado en un ciclo interminable de pánico, arrepentimiento y desorden interior, hundiéndose cada vez más, sin poder volver atrás. El camino por delante estaba envuelto en oscuridad. En cuanto sonó el timbre que marcaba el final de la EBAU, la tensión de toda la ciudad se disolvió de golpe. Todos salieron corriendo del examen, gritando, abrazándose, llorando, liberando 3 años de presión acumulada. Salí del aula. El sol me daba en la cara y en lugar de un alivio desbordante, sentí una calma profunda. Durante los últimos 100 días había avanzado paso a paso, con cuidado. Los resultados eran solo la consecuencia natural. Esa noche se abrió el portal de notas. Con un simple toque, en cuanto apareció mi nota en la pantalla, no me sorprendió. Entraba, sin duda, en la universidad que quería. Al momento, Mateo me mandó una captura. Su nota era casi idéntica a la mía. Tan callado como siempre, solo escribió: «Nos vemos en la universidad». Le respondí con un simple vale.
y una calma se asentó sobre mí. Poco después, el grupo de la clase se llenó de mensajes. Todos compartían sus notas, su alegría, felicitándose entre ellos. El feed no paraba de llenarse. Bajé en silencio hasta ver, al final de la lista, el nombre de Alejandro. Una universidad normal. Justo lo mínimo para entrar. Para cualquier otro, habría sido un buen resultado. Para Alejandro, fue una caída total. Todos recordaban que en primero y segundo había sido el favorito de los profesores, codiciado junto a mí. Dos personas que habían estado codo a codo entre las nubes, un año después, a mundos de distancia. Mis dedos se detuvieron un instante, sin remordimiento, sin una sola ola de emoción. Él construyó ese camino, paso a paso, él solo. Nadie lo obligó a saltarse clases, nadie lo obligó a perder el tiempo, nadie lo obligó a renunciar a su futuro. Fue su propia arrogancia, su propia codicia, su convicción de que podría tenerlo todo. Luego, hubo una cena de reencuentro de la clase. No pensaba ir, pero el delegado insistió 3 veces, diciendo que sería la última vez que estaríamos todos juntos. Así que fui. Alejandro también estaba. Había perdido mucho peso, ojeras profundas, el pelo largo, sin cortar, cayéndole sobre la cara, como cubierto de polvo. Se sentó en un rincón del bar, bebiendo una copa tras otra. El alcohol solo resaltaba su aspecto desaliñado. Alguien susurró detrás de él. He oído que apenas entró en una universidad normal, ¿es verdad? Sí, tal cual. Después de un año con esa chica nueva, se cargó su futuro entero. Alejandro debió de oírlo. Se levantó de golpe, copa en mano, la cara enrojecida por el alcohol, riendo tan fuerte que todo el bar lo oyó. ¿Y qué más da, si es solo una carrera cualquiera? Yo sigo siendo el mejor, aunque sea con eso. Os digo una cosa, un título es solo un trampolín. Los que de verdad triunfan van con visión y con valentía. Sus palabras se apagaron en frases hechas en las que ni él mismo creía, como recitadas de un guión. Nadie respondió. Hubo un silencio incómodo. Alguien sonrió con vergüenza y siguió comiendo. Yo también sonreí, sin decir nada. Ojalá tengas razón. En septiembre, cuando empezó el curso, entré en la universidad, un campus amplio, lleno de los mejores estudiantes, una carga académica exigente y una vida completamente nueva. Limpia, luminosa. Dejé atrás por completo todas las luchas, obsesiones y cargas de mi último curso. Mateo también estaba allí. Estudiábamos en la misma universidad, aunque no en la misma clase. Nuestros edificios quedaban uno junto al otro. Durante primero, pasábamos las tardes juntos en la biblioteca. Se sentaba frente a mí, tan callado que casi parecía no estar. Solo notaba su presencia cuando de vez en cuando me deslizaba una mandarina pelada sobre la mesa. En segundo, competimos juntos en un concurso de emprendimiento e innovación. Él programaba. Yo escribía el plan de negocio. Pasamos noches enteras despiertos durante un semestre entero y ganamos el Premio Nacional de Oro. En tercero, por fin arrancó nuestro proyecto y montamos la empresa. Él llevaba la parte fiscal, yo la operativa. Lo construimos desde cero. Y cuando conseguimos la primera ronda de inversión, celebramos con un plato de patatas bravas en un bar cerca de la facultad. Me dijo, «Esto solo puede ir a mejor». Y yo le respondí, «Sí, no hace falta un romance de película. Solo dar pasos firmes. Cada paso cuenta». Y fue entonces cuando la vida de Alejandro empezó a desmoronarse de verdad. Después de entrar en una universidad cualquiera, su forma de pensar se rompió por completo. Seguía atrapado en los recuerdos de su vida pasada. Recordaba haber sido el mejor de la ciudad. Recordaba el prestigio de aquella otra universidad, su sueldo alto al graduarse, su carrera de éxito, la envidia de todos. Por eso, miraba por encima del hombro esta universidad normal, a sus compañeros esforzados, al camino serio de los estudios. Estaba convencido de que el problema no era él, sino que el lugar no estaba a su altura.
Se creía adelantado a su tiempo, destinado a algo grande. Pensaba que estudiar era una pérdida de tiempo y que montar un negocio era su única salida. Mientras sus compañeros de piso pasaban horas en la biblioteca preparando exámenes y certificados, él se saltaba clases todos los días buscando proyectos e inversores. Presumía ante todo el mundo de su visión y de un futuro prometedor, pintando un cuadro brillante. Pero la realidad fue implacable. Sin una universidad de prestigio detrás, sin contactos, sin recursos, sin experiencia real, solo con arrogancia e impaciencia, nadie confiaba en él. Rechazado una y otra vez, chocando contra muros una y otra vez, volviendo a casa derrotado una y otra vez, tras medio semestre de lucha. No había conseguido nada. Tras mucho insistir, logró convencer a un pequeño inversor sin experiencia de poner 50.000 euros. No tardó en darse cuenta de que Alejandro solo hablaba, sin resultados reales, así que retiró su inversión al día siguiente. El proyecto se cayó del todo y terminaron con una pequeña deuda. Su sueño de emprender se hizo añicos y la presión lo aplastó de golpe. Mientras tanto, Vanessa seguía viviendo despreocupada en un ciclo de formación profesional. Igual que siempre, alegre, ruidosa, necesitada de compañía. Lo que al principio a Alejandro le pareció una personalidad libre y apasionada, ahora se había convertido en su mayor carga. Estaba ansioso, irritable, endeudado, sin futuro claro. Cada día era sofocante, pero Vanessa no entendía la presión que él sentía. Seguía llamándolo a diario, con caprichos y rabietas, exigiendo que jugara con ella, que fuera de compras, que se quedara hasta tarde charlando. Por primera vez, Alejandro sintió fastidio, un fastidio absoluto. Empezó a cansarse de esa misma libertad por la que un día había renunciado a su futuro sin dudarlo. En muchas noches en vela se debatía entre dos sentimientos opuestos. Recordaba la vida tranquila y estable de su otra existencia. Recordaba los inviernos en que yo lo ayudaba a resolver ejercicios. Recordaba los cuadernos gruesos que le preparaba y cómo siempre estuve firme a su lado. Tuvo momentos de arrepentimiento. De verdad los tuvo, aunque fueran breves. Reconocía que se había equivocado, pero ese arrepentimiento duraba poco. Enseguida lo aplastaba la obsesión que llevaba dentro. Se repetía, obsesivo, en mi otra vida tuve éxito. Solo me faltó vivir una juventud libre. En cuanto pase este bache, volveré a levantarme, como siempre, y seguiré siendo mejor que todos. Se negaba a aceptar que había fracasado, así que seguía fingiendo, empujando, engañándose a sí mismo. Una noche tarde, dormía profundamente, cuando llegó un mensaje de voz de un número desconocido. Era Alejandro. Sonaba borracho, con la voz ronca y hundida, cargada de un tono nasal, sin poder ocultar su derrumbe. Lucía, ¿por qué no me detuviste entonces? Me desperté, lo abrí, lo escuché, sin dolor, sin remordimiento, sin rastro de viejos sentimientos. Solo me pareció ridículo. En mi vida pasada hice todo lo posible por detenerte, y aún así me odiaste de por vida y me empujaste desde un edificio. En esta vida te dejé libre, y aún así me preguntas por qué no te detuve. La avaricia humana no tiene fin. Borré el mensaje sin responder. No pienso aguantar de nuevo tu indecisión. Mis días de universidad eran luminosos y despejados. Mi empresa y la de Mateo consiguieron una primera ronda de inversión ángel y nos mudamos a una incubadora cerca de la facultad. Aunque seguíamos en fase inicial, ocupados de la mañana a la noche, esa sensación de avanzar hacia adelante era, a la vez, agotadora y reconfortante. De vez en cuando veía en redes a antiguos compañeros compartiendo su admisión a un máster, ofertas de las mejores empresas, visados para estudiar fuera. Todos parecían avanzar a toda velocidad hacia su futuro. Mientras tanto, la vida de Alejandro se hundía cada vez más. Su negocio había sido un fracaso total. Sus deudas crecían sin parar. Sus estudios quedaron completamente abandonados y sus amigos se fueron alejando poco a poco. El aura de genio que un día tuvo se había roto del todo, dejando solo inquietud,
exceso de confianza y una búsqueda desesperada de atajos. La ambición no se correspondía con su capacidad y el deseo no podía llenar el vacío de la realidad. Poco a poco, abandonó todos sus principios y se volvió egoísta, mezquino, sin escrúpulos, pero nunca imaginé que caería tan bajo. Un día de lluvia, a comienzos del invierno, la entrada de la universidad estaba envuelta en niebla. Al salir de clase, vi a una chica a lo lejos, empapada, encogida junto a la acera, temblando. Era Vanessa. Tenía el pelo empapado, pegado a la cara. El maquillaje corrido, 2 manchas negras bajo los ojos, la ropa cubierta de barro y agua sucia. Parecía como si acabara de salir de un vertedero. Estaba acurrucada, abrazándose los hombros, temblando como una hoja al viento. Al verme, se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrió la boca, pero no logró decir nada. Y rompió a llorar. Lucía, no tengo a dónde ir. Su voz era tan ronca que apenas se oía, como si llevara mucho tiempo llorando o gritando. Por un momento sentí pena y me agaché para ayudarla a levantarse. Tenía las manos heladas. La llevé a mi piso de alquiler. Puse la calefacción, le busqué ropa limpia, le serví un vaso de agua caliente y se lo puse entre las manos. Sostuvo el vaso, pero sus dedos seguían temblando. Lloró un buen rato antes de calmarse y poco a poco me contó toda la verdad. Los padres de Vanessa se habían divorciado cuando era pequeña y ninguna de las 2 familias la quiso. Su padre tenía nueva pareja e hijos y la trataba como una carga. Su madre se había vuelto a casar y se mudó a otra ciudad, y ni siquiera contestaba sus llamadas en Navidad. Nadie le preguntaba si había comido, nadie le enseñó a protegerse, y a nadie le importaba a dónde iba ni con quién estaba. En mi vida pasada fue igual. Nadie estuvo ahí para ayudarla. Nadie le dijo qué caminos podía tomar y cuáles no. La engañaron una y otra vez estafadores encantadores, hasta que acabó ahogada en deudas imposibles de pagar, sin salida. Saltó desde la azotea. Rebelde, directa, atenta a la moda, saltándose clases. Todo era solo un caparazón para protegerse. Con esa actitud de no me importa, protegía a la versión rota de sí misma, que sentía que nadie la había querido nunca. En su último año de instituto, Alejandro se acercó a ella. Se unió a sus travesuras, jugó con ella, se saltó clases con ella. Aquellas palabras, yo te haría libre, fueron el único rayo de luz en su infancia oscura. Ella lo quiso de verdad, con toda el alma, sin guardarse nada. Con la espalda contra la pared, Alejandro terminó fijándose en ella. Estaba endeudado, desesperado por cambiar su suerte. Necesitaba dinero con urgencia. La engañó, diciéndole que había una cena de negocios, que necesitaba que conociera a un inversor. Y en secreto, le puso algo en la bebida. Planeaba ofrecerla a un empresario de mediana edad, a cambio de saldar sus deudas, conseguir una inversión y darle la vuelta a su suerte. En sus últimos momentos de lucidez, Vanessa logró escapar por instinto. Corrió sin rumbo bajo la lluvia hasta que no le quedó más opción que venir a buscarme. Lloraba tan fuerte que todo su cuerpo temblaba, con la voz rota. ¿Alguna vez me quiso? Aunque fuera un poco. La miré a los ojos, vacíos y enrojecidos, y hablé con calma. Mis palabras rompieron cualquier ilusión que le quedara. Él no quiere a nadie. Solo le importa su futuro, su reputación, su propio resentimiento. En su vida pasada, se paró en la azotea y me culpó a mí, diciendo que yo había arruinado a Vanessa y su oportunidad de redención. Pero la verdad, desde el principio, fue cruel. Nadie lo arruinó a él. Estaba tan obsesionado con la comodidad, la libertad y con tenerlo todo, que terminó sin nada. Y aún así, sigue culpando a los demás. Vanessa se quedó en silencio un largo rato, con lágrimas cayendo, hasta que por fin reaccionó. Voy a denunciarlo. Al día siguiente, la acompañé mientras organizaba las pruebas, daba su declaración y presentaba los documentos. Las pruebas eran contundentes. Alejandro fue investigado por la policía, sospechoso de un delito. Salió bajo fianza, en espera de juicio. Pero ese antecedente lo marcaría para siempre.
Arruinó todas sus oportunidades legítimas: estudios, oposiciones, certificaciones, empleo, todo quedó descartado. En ese momento, su vida quedó prácticamente terminada. Tras salir bajo fianza, Alejandro perdió por completo la cabeza. Había perdido cualquier posibilidad de mejorar a través del estudio o de un empleo digno. Su reputación estaba destrozada, ahogado en deudas, con un futuro sombrío, pero no estaba dispuesto a rendirse. Aún recordaba lo brillante que había sido su vida en la otra existencia. Recordaba lo prometedor, lo exitoso que fue de joven. El contraste lo estaba volviendo loco. Ya no trabajaba con constancia. Solo quería hacerse rico rápido y darle la vuelta a todo, contra viento y marea. Para conseguir dinero, no se detendría ante nada, usando su físico. Empezaba a coquetear a propósito con mujeres adineradas, con palabras dulces, para sacarles dinero, recursos, inversiones. Se aferraba a un último resto de mentalidad de jugador. En cuanto le dé la vuelta a esto, volveré a estar arriba. Y demostraré que tenía razón. Pero el ciclo de la vida siempre es justo. Poco después, el marido de una de esas mujeres se enteró de todo y se presentó en su puerta con varios hombres. En medio de la pelea, a Alejandro le rompieron ambas piernas. Después, una infección en las heridas, fiebre persistente y una serie de complicaciones lo llevaron directo a la unidad de cuidados intensivos, donde estuvo en estado crítico varias veces. El día en que me enteré, pedí unas horas libres para ir al hospital. No fue por debilidad ni por nostalgia. Solo quería ver con mis propios ojos en qué se había convertido quien me empujó desde la azotea y me odió toda su vida. El olor a desinfectante era denso, casi asfixiante. Aquel chico, antes atractivo y lleno de vida, ahora yacía en la cama, con las piernas envueltas en vendas gruesas, la cara pálida y hundida, los ojos apagados, con un aire completamente desolado. En cuanto me vio, un destello brotó de sus ojos apagados. Como aferrándose a su última esperanza, se incorporó de golpe, ignorando el dolor de sus heridas, agarrándome la muñeca con una fuerza desesperada, casi violenta. Con la voz rota, gritó: «¿Por qué? ¿Por qué?» Lucía, en mi otra vida fui el mejor de mi promoción. Tuve una carrera exitosa. Lo tenía todo. ¿Por qué en esta vida no tengo nada? ¿Qué hice mal? Se había vuelto completamente loco. Había pasado toda su vida compadeciéndose de sí mismo, culpando a los demás. Siempre creyó que fue mi intervención la que le robó su vida. Bajé la mirada en silencio, observando su desesperación, su aspecto desaliñado, y todo rastro de viejo cariño, de arrepentimientos juveniles, de dolor fragmentado, se borró por completo de mi corazón. Palabra por palabra, con voz clara y fría, hice pedazos todas sus ilusiones. Porque yo también he renacido. Todo el cuerpo de Alejandro se puso rígido, y sus pupilas se contrajeron hasta parecer alfileres. Temblaba entero, mirándome sin creerlo. La noche de la boda, en la azotea del instituto, tú mismo me empujaste, me culpaste por haberte detenido, por arruinar a Vanessa, por destruir tu supuesta vida libre. Retiré la muñeca lentamente y observé cómo el color desaparecía de su rostro por completo. En esta vida, nunca me interpuse en tu camino. No intenté convencerte de nada, no interferí, y no te salvé de nada. Te dejé recorrer cada camino que quisiste tomar. Alejandro, lo que te ha pasado hoy es enteramente obra tuya. En cuanto pronuncié esas palabras, el último destello de luz en sus ojos se apagó por completo. Toda su lástima, su rencor, su amargura, sus rencores y su sí se desmoronaron y se hicieron pedazos. Por fin lo entendió. No fui yo quien lo arruinó. No fue una injusticia del destino. No fue un arrepentimiento propio de la juventud. Era egoísta, codicioso, arrogante, cobarde y siempre culpando a otros. Fue él quien, paso a paso, destruyó la vida brillante y prometedora que estaba destinado a tener. Le temblaron los labios, pero no logró decir nada. Las lágrimas le corrieron por la cara y se derrumbó por completo. Un arrepentimiento tardío lo abrumó.
pero ya era demasiado tarde para volver atrás. El polvo se había asentado. Todo había terminado. Alejandro quedó con una discapacidad de por vida, con antecedentes penales y deudas enormes, atrapado en un arrepentimiento y una oscuridad eternos, sin ninguna posibilidad de recuperar su vida jamás. Pasará el resto de sus días atormentándose con lo que pudo haber sido. Se lo merecía. En cuanto a Vanessa, dejó atrás por completo su etapa rebelde e ingenua. Recapacitó, cambió por completo, dejó la formación y se preparó para repetir la EBAU. Durante un año entero, se entregó por completo a los estudios, decidida a recuperar el tiempo perdido. Contra todo pronóstico, entró en una buena universidad. Antes de empezar el curso, me pidió quedar. Había cambiado mucho. Ya no llevaba faldas cortas ni pendientes largos y brillantes. Llevaba el pelo recogido en una coleta sencilla, y la dureza de su antigua mirada había dado paso a alguien mucho más suave. Me invitó a un té con leche, y nos sentamos en un banco de un centro comercial, charlando con calma. Hablando del futuro, de pronto sonrió, con los ojos entornados por la timidez. Lucía, me han dicho que la empresa que tienes con Mateo va muy bien. Va bien, estamos empezando, dije. Mordió la pajita, como armándose de valor. Cuando termine la carrera, si tu empresa sigue contratando, te mando el currículum y me tienes que echar una mano. En cuanto terminó de hablar, se echó a reír. Pero, mientras reía, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que no bromeaba del todo cuando pedía ese favor. Me estaba diciendo que seguía adelante. Yo también sonreí y respondí con calma. Vale, aquí te espero. Ella asintió con fuerza, conteniendo las lágrimas, sin decir nada más demasiado sentimental. Al despedirse, dio unos pasos, se giró, me saludó con la mano y gritó: «Lucía Sotomayor, espérame». El grito fue tan fuerte que varias personas del centro comercial se giraron a mirar. No pude evitar reírme. Era solo una chica que había crecido sin cariño y se había perdido en el camino. Desde el principio, nunca fue ella quien arruinó nada. Mi vida se volvió completamente clara y luminosa. Mateo y yo, desde que nos sentamos juntos en la biblioteca en el último curso, pasamos cada momento juntos durante los 4 años de universidad. Es tranquilo, sereno, fiable y siempre está firme a mi lado. No me agota, no me controla y no me culpa de sus propios fracasos ni arrepentimientos. Lo que me dio fue un cariño constante, una compañía firme y un futuro construido sobre un compromiso mutuo. Fuimos juntos al máster, nos graduamos juntos y hemos construido nuestras carreras paso a paso, juntos. La vida es sencilla y tranquila, y cada año trae alegría. Por fin he salido por completo de la sombra de aquella juventud turbulenta, de aquel tiempo de amor y odio, y de todo un rencor acumulado. En mi vida pasada, entregué más de una década de mi juventud a sostener la vida de otra persona, solo para acabar muriendo al caer de un edificio y ser calumniada. En esta vida, dejé ir a los demás y me redimí a mí misma. Nunca más me sacrificaré por nadie, ni limpiaré los desastres de nadie, ni cargaré con el arrepentimiento de nadie. Camino mi propio sendero y sigo mi propia luz. El camino por delante está despejado y todo brilla con claridad. Por fin he llegado al resto de mi vida, plena y completamente mía.